Vamos a hablar ahora de lo que les tocaría pues hacer en una eventual elección de nuestros invitados. Ambos postulan no al Congreso de la República, sino al Parlamento Andino. El Parlamento Andino no legisla, para empezar, representa a los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, y esto se calcula en alrededor de 120 millones de habitantes. ¿Qué van a hacer Hildebrando Tapia, Gonzalo Alegría, en el Parlamento Andino? ¿Van a tener con esta elección participación en la vida política nacional? ¿Su atmósfera de representación cubre Sudamérica o cubre la Comunidad Andina, para ser exactos? ¿Cuáles son sus ofertas de campaña en el Parlamento Andino? Jaime, primero creo que la población todavía no ha percibido con gran amplitud y conocimiento lo que es el Parlamento Andino. Y tú sabes que el Parlamento Andino no es nada nuevo, ya viene de varios años que está funcionando, y luego cuando se da el Tratado de Bogotá, hoy ya señala que tienen que ser elegidos a través del voto popular. Se hace la reforma constitucional en el periodo anterior, y lo primero que se pone y se consigna en el diario de debates es: los que postulan al Parlamento Andino tienen que ser las personas más calificadas, con mayor experiencia y con conocimiento de la hermenéutica parlamentaria internacional, porque tú no vas a estar con tus pares, sino vas a estar con pares internacionales, donde tu voz será la voz del país y la imagen del país. Entonces, hoy sí yo saludo de que hay personas como Gonzalo, como otras personas de gran experiencia que se están involucrando al Parlamento Andino, porque en este anterior periodo creo que no ha brillado y no ha tenido la capacidad de dar a conocer lo que están haciendo, lo que vienen realizando. Hubo un total desconocimiento, y segundo, de que también del Congreso los aislaron, porque el lugar primigenio del Parlamento Andino está en el Parlamento, porque tienen el mismo derecho, la misma prerrogativa de acuerdo a la Constitución, sino que lo sacaron por el lío pues de Elsa Malpartida, cuando era el Congreso, un acto de violencia y ¡boom! Entonces, pero no, yo creo que en la política hay que respetar primero el canon constitucional. Segundo, este Parlamento supranacional, ¿qué es lo que ayuda? Hoy vivimos en un mundo globalizado, mucho más abierto, mucho más dinámico, donde los países que se aíslen del contexto internacional, en definitiva, pierden. Hoy lo que tienen que hacer es crear alianzas estratégicas, y en esa línea nace la Comunidad Andina. Hoy la Comunidad Andina se está fortaleciendo, y a futuro lo que se quiere lograr es construir el gran Parlamento latinoamericano. Sueño que viene desde Víctor Raúl, desde grandes historiadores, desde grandes hombres visionarios de futuro, porque la única forma de ser fuertes es a través ya de alianzas estratégicas, a través de continentes. La Unión Europea, cuando nace a través de un largo proceso, y hoy la Unión Europea, gracias a ello, ha paliado la crisis de Grecia, de Irlanda, España, que está empezando a tener una crisis muy profunda. Entonces, esas alianzas son buenas. ¿Y qué te ayuda eso? Te ayuda a fortalecer el dinamismo económico, el turismo, y paralelamente a tener beneficios. Nosotros planteamos, y ahí hay muchas coincidencias, por decir, la homologación de grados y títulos, que tu título valga en todo el contexto del radio andino, tener un seguro universal, tener una tarjeta única, pero no solamente de circulación, sino también para que los pequeños y microempresarios puedan hacer negocio. Esos son puntos interesantes, sobre todo que usted, que está en su casa, sepa al momento de marcar en la tarjeta de votación por parlamentarios andinos que se va a sentir representado, porque en este país donde todo se piensa de primeras con suspicacias, pues se podría pensar que un parlamentario andino, vamos a hablar en términos simples, se la lleva fácil. ¿Qué es un parlamentario andino y cuál es el contacto que tiene con el ciudadano a pie? Gonzalo. Bueno, justamente eso es un gran reto que tenemos, porque como solo llevan 5 años desde la primera elección que hemos tenido en Perú al Parlamento Andino, y estos últimos representantes no han sido, que se diga, un acierto del todo, ¿no? Pues llevamos esa rémora de que parece que ha sido inútil votar por el Parlamento Andino, pero obviamente no nos debemos poner en ese contexto. ¿Qué es? Y en eso refuerzo la idea que ha dicho
Hildebrando, Tapia, el fundamento del Parlamento andino, que nosotros tenemos un mercado y nos está funcionando bien, el Perú, y ahora queremos un mercado expandido, queremos ir a más, y lo lógico es que podamos competir exportando bienes con valor añadido a países de un desarrollo tecnológico intermedio o un poquito más bajo que el nuestro. Por ejemplo, Ecuador y Bolivia, y esto no es algo que yo teorice, en los últimos 3 años Ecuador ha multiplicado casi por 4 las importaciones de productos peruanos. Y en los últimos 2 años Bolivia casi las ha triplicado, ha comprado 3 veces más. No hay país en el mundo que nos haya comprado tanto en tan poco tiempo como estos dos. Entonces Bolivia y Ecuador. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues así como Chile se ha quedado con todos los supermercados y todos los centros comerciales del Perú en un momento en que vio que el Perú estaba a punto de crecer, nosotros tenemos que ver que ya nuestra economía es capaz de llegar a expandirse a ese mercado natural que es Colombia, Ecuador, Bolivia, y que podemos formar 120 millones de habitantes, un gran mercado interior. Como bien también ha dicho Hildebrando, pues el tema está en lograr unas leyes y unos marcos. Y sí es verdad que en el artículo 5 del reglamento queda claro que el Parlamento andino sí legisla, el problema es que no legisla de forma directa, coactiva. Exacto. Quiere decir, no saco yo la ley y te la impongo a los miembros. Ahora está de moda decir, y ahí yo he vivido muchos años y lo he visto funcionar, que el Parlamento Europeo sí lo hace, que toda ley que saca le impone. No, no es así, ¿eh? Si es por unanimidad, entonces sí se impone a todos los países. Como no haya casi la unanimidad de criterio, o al menos 2/3 de los votos en el Parlamento Europeo, no tiene rango de impositiva, y entonces hay que ir a convenios con cada país. Y justamente esa idea del convenio con cada país es lo que hace el Parlamento andino, que si nosotros logramos al menos 2/3 de los 20 votos, entonces acto seguido pasa a los cancilleres, que tienen que firmar un convenio ratificando eso para que se pueda convertir en una ley que estudie su Congreso y bajo ciertos márgenes de modificaciones la apruebe, ¿no? ¿Para qué queremos ir al Parlamento andino? En mi caso muy claro. Número 1, etnias, grupos que tenemos en común con los distintos países y compartimos. 2/3 partes de los aguarunas son peruanos, pero la otra 1/3 parte son ecuatorianos y traspasan la frontera continuamente. Bolivia, compartimos los aymaras. Entonces necesitamos una legislación que nos permita hacer que todos esos pueblos que son compartidos tengan un futuro común, independientemente de estén en un país o estén en otro. Número 2, medio ambiente. Tenemos que hacer que todos esos ríos como el Putumayo, el Napo o la cuenca del lago Titicaca, que está muy mal, el lago está perdiendo agua, el lago se está contaminando, sean motivo de compartir una responsabilidad común, porque mitad del lago o mitad del río es del otro también. Número 3, además de los temas medioambientales, fundamental el comercio. Perú debería ser la carretera marginal, pero a nivel ya del agua. No, yo tengo una propuesta concreta que es crear un corredor comercial transamazónico. Y ese corredor comercial transamazónico uniría a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia con Brasil a través de los ríos de la selva del Perú, haciendo pequeños puertos, pequeñas carreteras. Por último, decirles, un parlamentario andino no solo tiene la facultad de legislar, aunque no de forma coactiva, y de fiscalizar, podemos revisar las cuentas del propio Parlamento andino y los organismos de la CAN, sino, muy importante, el artículo 158 del reglamento dice que podemos pedir financiación de órganos internacionales o donaciones para proyectos de desarrollo concretos, y eso es lo que propongo yo, 5 proyectos de desarrollo concretos a nivel piloto, ¿no? Porque tú no eres un gobierno, pero uno de ellos es, por ejemplo, en Pucallpa, ¿no? Hacer este puerto y 120 kilómetros de carretera para unirlo a Rondonia. Otro ejemplo es desaladoras de agua de mar en distintos puntos de la costa. Vamos a darle el turno ahora a Hildebrando Tapia, porque yo quería hacerles una pregunta de cara a nuestros televidentes. ¿Cuánto han gastado o cuánto vienen gastando en la campaña y cuánto gana un parlamentario andino? Hildebrando Tapia. Un parlamentario andino gana lo mismo que cualquier parlamentario. Eso está consagrado en la Constitución, sí tiene un reglamento interno y esos parlamentos son perfectibles en el tiempo. Lo que sí hay que señalar es de que dentro de la comunidad andina nosotros podemos fortalecer los convenios, los tratados bilaterales,
porque hay hechos que, por decir, el Parlamento andino no tiene iniciativa de gasto, entonces no podemos hablar de obras, pero sí de generar convenios entre todos los miembros de la comunidad andina, inclusive con miembros que no son de la comunidad andina, porque dentro de esta dinámica comercial es como tenemos, por decir, la interoceánica Brasil, que no está dentro de la comunidad andina, pero sí hay una posibilidad de decisión política que beneficia a dos países. Entonces, dentro de ese fortalecimiento, te comento y le comento a los ciudadanos, Jaime, por decir, en la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos recibido, como nunca, para ratificar cientos de convenios y muchos tratados. El país, como nunca, ha firmado tratados de libre comercio con todos los continentes, con distintos países, y esos convenios y tratados hay que fortalecer. ¿Qué es lo que ha pasado con el proyecto Puyango, que viene desde muchos años entre Ecuador y Perú en la frontera? Este proyecto ahora recién se está revitalizando, se está fortaleciendo, porque se han mejorado las relaciones, y esas relaciones no solamente pueden ser por un tema coyuntural, fronterizo o de pacificación, sino ya dentro de la comunidad andina tú tienes una visión mucho más amplia. Porque en el mundo hoy ya no hay agendas internas, sino también hay una agenda en común. ¿Cómo hacemos para desterrar el tema del terrorismo, del narcotráfico, que involucra a todo el mundo? ¿Cómo hacemos para mejorar el tema de control ambiental, donde hoy vemos el cambio climático que está afectando al país y al mundo? ¿Cómo hacemos para ver que el tema migratorio, que dentro de esta dinámica, en muchos casos ya no es por necesidad, sino por competitividad o buscar nuevas opciones o mecanismos de oportunidades, que tengan una protección y control? O sea, son temas innumerables y muy importantes. Es por eso que a mí me alegra que en esta oportunidad haya un gran debate. Por decir, a mí yo tenía la posibilidad de postular al Congreso, pero no, luego de estar varios periodos en la Comisión de Relaciones Exteriores, me he dado cuenta de la importancia de la integración. Entonces asumí este reto y quiero que la integración andina sea la integración mucho más fuerte. ¿Para qué? Para que paralelamente fortalezcamos lo que es el Mercosur, lo que es el Parlamento Latinoamericano. Reitero, y ahí tenemos que tener una visión global, y dentro de esa visión global, nosotros sí, al final, podemos sacar inclusive un reglamento, ya no solamente como interno, sino con compromiso de todos los países, donde es mandativo, como lo tiene la Unión Europea, porque ya tienes que hacer una política de Estado a través de todos los que integran ese bloque. Entonces, es muy importante, porque ahí vamos a ver temas de índole de seguridad, lo que Gonzalo ha manifestado, en temas también de salud, en temas de educación. Entonces, ¿cómo no querer esa integración? Entonces, ahí, con mucha modestia, nosotros pedimos que no solamente den una mirada a este gran bloque, sino que escojan a los mejores cuadros. ¿Cuánto gasta en campaña y cuánto finalmente pues va invirtiendo hasta el momento Gonzalo Alegría? Tiene el uso de la palabra. Bueno, realmente lo que sí es verdad es que yo empiezo la campaña recién este viernes, día 4, y lo que he estado haciendo es acompañar a Alejandro a algunos mítines, y he estado saliendo un poco en los medios, pero lo que es ya poner mis carteles, mis paneles, etcétera, recién a partir de este fin de semana que viene me van a ver ya públicamente. Nosotros estamos intentando financiarnos, acabamos de hacer varias cenas de recaudación de fondos, estamos buscando posibles donantes para que nos ayuden, y la campaña calculamos en un inicio invertir entre 60 y 70 mil soles. Y si todo va bien y conseguimos más fondos, pues llegar a los 100.000 soles de máximo de inversión en la campaña. Estamos apostando por paneles. El costo de los paneles habitualmente está a esos que ven los ciudadanos en la calle, unos 700 soles ya instalado. Nosotros tenemos una oferta muy buena de que nos va a salir como en 550 soles cada panel, ¿no? Entonces lo que apostaríamos es en poner muchos paneles, ya que nos están hablando, con lo cual le pido por favor a la alcaldesa de Lima un poco de piedad, porque si voy a invertir la poquita plata que tengo en paneles, no me los vaya a arrancar. Yo haré todas las formalidades del caso, ¿no? Pero a mí me dolería un montón que me arrancaran un panel, ya que no voy a tener tantos, porque voy a distribuir más o menos, calculo, entre, si todo sale bien, serían entre un mínimo de 60 paneles, un máximo de 70, 80 paneles, pero por todo el Perú,
con lo cual en Lima solamente tendré pues 30 y tantos o 40 paneles. Esto después ustedes lo verán, porque tendría que tocarme pues la tinca para que fuera otra cosa. Y en general yo les diría que lo bueno de esta transparencia es que en un futuro, y eso sí sería interesante, deberíamos ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas para que hubiera una nueva ley de partidos políticos, que se financiara mejor a los partidos políticos, como se hace en Europa, se hace en los países nórdicos, se hace incluso en Estados Unidos, etcétera, a partir del presupuesto general del Estado, una pequeña cantidad, con el fin de moralizar todo este tipo de temas, en que todas las fuerzas políticas tuvieran un tope de gasto publicitario. Que es decir, yo voy a tener poca publicidad, confío en el electorado y que quiera apoyarme, más allá de que no pueda llenar la calle de paneles, pero debería haber un tope. ¿Por qué? Porque si no, no es un juego muy democrático, ¿no? El que más plata tiene, más presencia tiene. Tiene que haber un límite a esa cantidad de inversión, ¿no? Las gracias a los dos. Sí, porque lo que ha tocado, Gonzalo, es importante, el financiamiento de los partidos políticos. La ley existe, sino que cuando entró Alan García a carpetazo dijo, la ley dice que el Estado tiene que dar y no ha dado un centavo a la alcaldesa, y a la alcaldesa no hay que pedirle piedad, hay que exigirle que cumpla la ley electoral. Ella no es nadie, no es una dictadora. Ella ha puesto paneles en todo sitio. No, pero hay que reconocer que Susana el abuso y la dictadura Susana es increíble, ¿no? Porque ha empezado a quitar carteles y no queda muy claro hasta qué punto lo que está quitando tiene un criterio uniforme, ¿no? Por ejemplo, Vitocho, ¿no? Víctor Andrés García López. ¿Qué amparo legal? Claro, Vitocho ha puesto carteles por todas partes, ¿no? Pues él tiene, pues, es mucho más pudiente que yo, él es industrial, etcétera. Pues enhorabuena a Vitocho por su campaña. Pero digo, como ejemplo, puso muy cerca de mi casa un cartel, como para recordarme mi deber de que yo también tengo que poner carteles, porque yo he tardado mucho, porque yo he estado recaudando fondos, yo no tengo tantos recursos, ¿no? Entonces, ahora que yo ya tengo los fondos, claro que voy a poner cartel, pero lo gracioso es que en el óvalo, primero puso su cartel Vitocho, el primero, después lo puso un tal Reyardo, ¿no?, de Cambio 90, y otros más. Después, de repente, quitaron el de Reyardo, pero el de Vitocho no. Y yo dije, vaya, pues qué afortunado. ¿Será que el de Reyardo era ilegal? Ese criterio. Pero espera, ahora de esto, fíjate la sorpresa, han puesto donde estaba el de Reyardo, otro, que es de nuestra agrupación política. Y digo, bueno, este se salvó, pero ahora resulta que hace 2 días han arrancado el de Vitocho. No, pero lo más triste en esto del cartel, que tú no sabes cuándo te va a tocar, ¿no? No, pero lo más grotesco de esto es que retira inconsultamente. Claro, te tiene que avisar, ¿no? Para que tú puedas... Ella va a hacer respetar el tema de la ciudad, y pasan 2 días, se siente pechada y dice, señores, por favor, recojan sus paneles que se les va a volver a colocar. No, pues, esas metidas de pata no pueden darse. Hay que tener cuidado, todo mucho cuidado con el cual se retiran los paneles. Porque, por ejemplo, en el óvalo Monitor de La Molina, lo que se ha retirado es todos. Pero en el caso del óvalo Quiñones, que menciona en San Isidro, donde cerca vivo yo, pues se quita aleatoriamente, así va tocando, ¿no? De repente te toca a ti, le toca al otro. Solo 2 segundos, abusando de la generosidad de tu programa, pedirles a todos los amigos, a los ciudadanos del Lima y del país, que este 10 de abril nos apoyen al gran cambio. Marcar el mapa de Pedro Pablo Kuczynski y el número 1 al Parlamento Andino de su amigo Hildebrando Tapia. Muy bien. Bueno, me tocaría a mí despedirme, entonces estamos con el voto, tiempo, pero pedir el voto para la Chacana, para el número 2 y para Alejandro Toledo, para Gonzalo Alegría al Parlamento Andino. Ha sido un gusto tenerlos a ambos, Hildebrando Tapia, Alianza por el Gran Cambio, Gonzalo Alegría de Perú Posible. Ustedes lo ha visto, la idea es que cada candidato haga sus ofertas de campaña, sus ofrecimientos, para que usted tenga un voto realmente consciente e informado. No buscamos a diario la pelea, que se jalen los pelos, que se tiren puñetes o que se dejen huesos en la mesa. No es la idea de este espacio. Si es que ello se produjera, si el intercambio se produce, pues si tiene un espíritu altruista y constructivo en buena hora. No andamos buscando peleas de gallos. 8:57. Gracias a ambos. Gracias. Venimos.